butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación para estar aquí en la presentación del libro El cangrejo de Troya y poder acompañar así a su autor, que es un buen amigo y compañero, el doctor Iker Badiola. Y mi papel justamente sería ese, ¿no? Hacer un poco su presentación, la presentación de él, pero creo que su currículum pues habla ya de un poco de por lo menos de a qué se ha dedicado en estos años, ¿no? Iker Badiola es profesor a su joven edad, profesor investigador de la Universidad del País Vasco en la Facultad de Medicina y Enfermería y ha centrado su carrera en la investigación de las bases celulares y moleculares del cáncer. Ha escrito diferentes artículos científicos, ha dirigido varias tesis doctorales, ha sido autor también de algunos libros de histología y también colabora como divulgador científico en diferentes medios. Por otro lado, también ha completado su formación en diferentes universidades internacionales y como buen científico es también emprendedor y ha sido socio fundador en la creación de una empresa de biotecnología y además ha recibido algún premio por su labor científica, tanto individual como grupal. Pero lo que a mí me gustaría destacar de todo este bagaje científico realmente es lo que esto nos viene a contar. Yo creo que Iker es un hombre inquieto y con inquietudes que le han llevado y le siguen dirigiendo en la búsqueda de esa pregunta que él se plantea en el libro, que el porqué de las cosas. También su labor docente, a mi criterio personal, creo que nos habla de una persona generosa, porque está bien enseñar lo aprendido, pero creo que cuando se hace de la manera que lo hace él, de una manera apasionada, pero también desde la humildad, pues compartir con él el conocimiento se hace todavía más atractivo. Y yo creo que el libro no deja de ser pues una extensión más de esta manera de ser y de entender la ciencia. Así que, bueno, pues sin más, le doy paso a él para que nos haga su presentación. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik guztioi. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Me gustaría agradecer lo primero a Isabela por esta presentación tan bonita. No sé si volveré a pedirte que me presentes porque soy de lágrima fácil. También muchas gracias a Gabriel por aceptar la invitación. Muchas gracias a la Biblioteca de Bidebarrieta, al Ayuntamiento de Bilbao, a la Cátedra de Cultura Científica y, cómo no, a todos vosotros que habéis venido aquí, a los que estáis físicamente y a los que están al otro lado de las pantallas vía streaming. Si un libro no tiene ningún valor, si no tiene lectores, pues una conferencia tampoco tendría ningún sentido sin oyentes, con lo cual ustedes hoy son el elemento más importante de esta conferencia. Esta mañana he empezado a darle vueltas de la conferencia que tenía que dar y me he dado cuenta que no estaba a gusto, que no me sentía a gusto. He dicho, hay algo que falla, no sé qué, pero falla. Y me he dado cuenta que lo que fallaba era la portada original. Cuando habéis entrado habréis visto que no aparecía ni el cangrejo, ni el libro, ni el cáncer, ni nada por el estilo. La portada original... Esto de las nuevas tecnologías. Nos hemos ido al final de la presentación. Esto en cine, ¿cómo se llama? Que aquí hay algún que otro cinéfilo. Flashback. Bien, empezamos de nuevo. Bien, decía que no estaba a gusto con aquella presentación. La original era esta.
indudablemente estéticamente mucho más bonita. Eso no lo pongo en duda, pero no me vais a decir que el contenido de esta tiene su cosa. Mina Wiesel, una de las investigadoras más importantes en el microambiente tumoral y en general sobre el cáncer, dice: no seas arrogante porque la arrogancia mata la curiosidad y la pasión. Y con esto ya vengo a exponer ciertas intenciones. Esto es una presentación de las intenciones con las que vengo a esta presentación. Esta es en realidad la portada que tenía y, con el permiso de la audiencia, voy a comenzar esta exposición con un cuento que dice lo siguiente. Hace muchísimos años, en un vasto y lejano desierto, había un caminante que andaba vagando por ese desierto y de repente oyó un susurro, oyó una voz que le decía lo siguiente: recoge los guijarros que encuentres en el suelo, los guijarros, estas piedras que tienen forma redondeada a causa de la erosión, y mételos en tu bolsillo. Al día siguiente te vas a encontrar con una noticia que te va a hacer sentir, que te va a aportar dos sentimientos contrapuestos. Y aquel señor lo que hizo fue cogió los guijarros, los metió en el bolsillo y se fue a dormir. Al día siguiente se levantó, metió las manos en los bolsillos, sacó los guijarros y en vez de guijarros había monedas de oro. Evidentemente, la primera emoción que sintió fue la de alegría de unas piedras que sin ningún valor consiguió tener unas monedas con un valor incalculable. Y el segundo sentimiento que tenía era de pena, de tristeza, de por qué no había recogido más guijarros. Hubiese tenido muchísimas más monedas de oro. Y aquí viene mi segunda declaración clara de intenciones. Creo yo que los científicos, en cierta manera, no solo tenemos que ser impulsores de un conocimiento que se vaya a transferir entre gente especialista, sino que tenemos que impulsar en cierta manera divulgar ese conocimiento de forma amena para el global de la población. Y tenemos que rellenar esos páramos con guijarros, con esas píldoras de conocimiento divulgativo. Y este viene a ser el porqué del libro, por qué lo he escrito. Y si alguno de vosotros ya lo ha leído o lo va a leer, se va a encontrar con que el capítulo 1 expone mis porqués. Y en esos porqués vienen unos cuantos, pero hace un par de días estaba leyendo un artículo de opinión y el escritor de aquel artículo decía cosas tan interesantes que me llamaron tanto la atención que afloró en mí esos sentimientos que posiblemente los tenía en mi subconsciente y no me había dado cuenta. Y dije, hete aquí, Iker, que esto tiene que ir en una diapositiva para la presentación. Efectivamente, no soy yo muy amigo de hacer presentaciones con tanta letra, pero me he encontrado que al parafrasear y quedarme con las citas, extraerlas de aquel texto, era casi prácticamente imposible obviar las palabras, porque todas y cada una de ellas tenían gran valor y había que incluirlas tal como las había escrito el autor. Y paso a leer brevemente. En una sociedad bien formada en general y con un cierto nivel de cultura científica en particular, la gente tiene mejor criterio a la hora de tomar decisiones, tanto individuales como colectivas. Y seguía, también lo tiene a la hora de adoptar unos comportamientos y hábitos de vida como los relativos a la actividad física, al consumo de sustancias dañinas o a la alimentación. Y en la siguiente cita dice, la cultura, también la científica, no es la única a nuestro alcance, claro está, pero es una herramienta muy útil para conducirnos en la vida, muy especialmente en las circunstancias sociales más complejas, en la actual situación, por ejemplo. Y esto vale para todo el mundo. Tal como os he comentado, esto no lo he dicho yo. Esto lo dice Juan Ignacio Pérez Iglesias, uno de los divulgadores más importantes, no solo en nuestro entorno, sino internacionalmente.
Lo dice él y suscribo totalmente sus palabras. Los científicos, más allá de crear conocimiento y que ese conocimiento sea transferido a la sociedad en forma de grandes avances científicos, también tenemos la necesidad y la obligación de intentar ayudar en la formación científica de toda la población. Hemos aprendido lo que es el Euribor, sabemos lo que es un sistema operativo. ¿Por qué no tenemos que saber lo que es la metástasis? ¿Por qué no tenemos que saber diferenciar entre un virus, una célula y una bacteria? Yo creo que todos esos conocimientos no solo aportarán bienestar general a la población, sino que tendremos una sociedad más justa y con criterio suficiente para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Bien, como decía aquel, ¿a qué he venido yo? A hablar de mi libro. Y mi libro dice, El cangrejo de Troya. Un título un poco raro. Alguno puede pensar que me he equivocado, tenía que haber puesto caballo y he puesto cangrejo. Puede ser una opción. Otros pueden pensar que sí tenemos en la familia cierta afinidad a algún que otro animal, que lo solemos encontrar en nuestro tiempo de asueto, y con lo cual pues he hecho un guiño sentimental al libro, nada más lejos de la realidad. El título viene a reflejar dos aspectos importantes de esta enfermedad que es el cáncer. Por un lado, la etimología, es decir, ¿qué es cáncer? En el siglo V a.C., Hipócrates, el padre de la medicina, describió que existía una enfermedad por la cual los pacientes se morían y en su interior desarrollaban unas estructuras con forma de cangrejo, cánqueros, del griego cánqueros, cáncer, y de ahí vino el nombre. En esta imagen podemos observar cómo esto puede parecernos el cuerpo del cangrejo y las patas. Con lo cual, cangrejo, la primera palabra del título. ¿Y por qué Troya? El caballo de Troya, y ahora sí, esa leyenda, la cual aparece tanto en la Ilíada, en la Eneida y demás, en la mitología, y nos cuenta la guerra que tuvieron los griegos contra la ciudad de Troya, en la cual eran incapaces de derribar sus barreras y de vencerles. Se les ocurrió una nueva estrategia y fue la de construir un caballo de madera, incluir soldados dentro del caballo y dejar el caballo. Los troyanos vieron el caballo, se pensaron que era un regalo de los dioses, con lo cual lo recogieron y lo metieron dentro de sus murallas, dentro de la ciudad. Por la noche los soldados salieron del caballo, abrieron las murallas y más combatientes pudieron entrar para acabar con la resistencia troyana y destruir la ciudad. Eso es al fin y al cabo lo que hace esta enfermedad. Dentro de nuestro cuerpo, una célula nuestra, parte nuestra de nuestro cuerpo, se malignifica y empieza a trabajar contra nosotros mismos. Ahí está el gran problema de esta enfermedad. No se trata de un ser externo, el cual tiene características diferentes y podemos desarrollar, incluso diseñar fármacos contra esas características diferentes. No, en este caso es parte de nuestro organismo el que se descontrola y empieza a destruir nuestros tejidos y acaba destruyendo nuestros órganos. Con lo cual, de ahí viene la combinación que he hecho para describir, para titular este libro. Cáncer, una visión general. En el año 2018, casi 8 millones de muertes. Una enfermedad que produjo 8 millones de muertes. Se dice que 1 de cada 3 puede llegar a desarrollar un cáncer. Ahí nos aparecen diferentes tipos de cánceres, cada cual con la incidencia y la mortalidad. Y hay un dato bastante significativo que dice lo siguiente: el 70% de las muertes por cáncer ocurren en países en vías de desarrollo. Parece ser que hay una especie de concepto falso, equivocado, de que se trata más de una enfermedad de los países desarrollados. La incidencia puede que sea, pero en estos países desarrollados también tenemos muchas opciones, tanto de diagnóstico como de tratamiento, que no ocurren en estos otros países, y ahí ataca
de manera bastante importante. Decía que esto es una enfermedad que ocurre dentro de nosotros. Nosotros, como organismos vivos que somos, estamos constituidos de células. Y una de esas células, en un momento determinado, puede transformarse. Las células en un organismo sano viven como si fuese una sociedad, viven en armonía unas con otras y tienen que cumplir unas funciones determinadas para que el organismo funcione adecuadamente. Pues en un momento determinado, bien sea por un agente externo o por un fallo interno que ha tenido la propia célula, una célula se puede transformar en maligna. Esta célula que se ha transformado en maligna pierde la capacidad de autorrepararse, porque nuestras células, las sanas, tienen la capacidad de repararse, de autorrepararse. Incluso si encuentran en un momento determinado que la situación es muy complicada, se suicidan, sin crear ningún problema en su alrededor. En cambio, estas células se malignizan de tal forma que no tienen ese mecanismo ni de suicidio ni de reparación. Y la célula empieza a proliferar. De una célula tenemos 2, 4, 8, 16, así progresivamente, creando una masa de multitud de células. Pero el hecho de que no tenga esos mecanismos de reparación hace que la célula vaya acumulando cada vez más errores. Las células hijas que se van produciendo de esa primera van acumulando errores arbitrariamente. En algunos casos, algunas células tienen un tipo de error, otros acumulan otros tipos de errores. Finalmente, tenemos una masa celular heterogénea, es decir, que cada uno tiene una característica peculiar por esa acumulación dispar de errores que ha tenido. Aunque parezca que un tumor proviene de una misma célula y es una masa celular uniforme, no lo es. Es una masa de muchas subpoblaciones diferentes de células con características muy diferentes unas de otras. Y eso hace que cada una tenga mecanismos diferentes para afrontar, por ejemplo, la lucha contra los tratamientos. Esto es lo que llamamos tumor primario. Tumor primario que hoy en día tenemos muchas herramientas para diagnosticarla, todavía siendo masas celulares muy pequeñas, muy incipientes, con lo cual el tratamiento más eficaz es la cirugía, los TERPARMOS, o incluso algún tipo de tratamiento quimioterápico. Pero en realidad el problema viene cuando hablamos de la metástasis, también del griego. Metaestasis, estar en otro sitio, viajar a otro sitio. ¿Qué es lo que ocurre? De esa masa celular, antes hemos dicho que las células conviven entre ellas, son una sociedad, se necesitan unas a otras. Para que sobrevivan, tienen que tener contacto directo entre ellas, como nosotros ahora que nos vemos privados de ese contacto que tanto necesitamos. Pues a ellas les ocurre algo parecido. Pero hay alguna que por esa acumulación de errores es capaz de sobrevivir de manera independiente y se desprende de la masa celular. Se desprende del tumor primario. Al desprenderse de esa masa celular, entra en la circulación dentro de nuestros vasos sanguíneos y empieza a circular por nuestros vasos sanguíneos, por todo nuestro cuerpo. Viaja por todo nuestro cuerpo hasta llegar a otro órgano. Extravasa y coloniza otro órgano. En un principio, esta célula está ella sola, pero también comienza a proliferar creando una masa celular en otro órgano distinto en el cual se ha creado. Tiene unos requerimientos que los consigue mandando señales a los vasos sanguíneos y atrayendo esos vasos sanguíneos hacia él con más nutrientes y más oxígeno. Este es el proceso que se llama metástasis. Contado así parece muy sencillo y parece ser que todos los tumores primarios son capaces de acumular errores en alguna de sus células para que consigan llegar a este punto, nada más lejos de la realidad. Solo un 0,01, entre un 0,01 y un 0,001% de las células que son capaces de desprenderse
de este tumor primario tienen la capacidad de llegar a este punto, de crear una metástasis. Es un proceso tremendamente complicado y con un rendimiento bajísimo. ¿A qué se debe? Nuestro cuerpo hace de selector, hace de filtro. Esta célula se ha creado en un órgano en cierta manera estático, y lo que hace es entrar dentro de la circulación en un sistema dinámico, con unas características físicas, químicas completamente diferentes en las que se ha creado. Una vez que ha viajado por esos vasos sanguíneos, llega a otro órgano que le es totalmente extraño, con otras circunstancias, con otras características, con otras capacidades, y tiene que ser capaz de crecer en otro ambiente totalmente distinto. ¿Qué ha conseguido nuestro organismo? Nuestro organismo ha actuado de filtro selector. Esto es darwinismo puro. Las células mejor adaptadas han sido las que han sido capaces de llegar y crecer en ese ambiente. Paradójico, nosotros mismos hemos seleccionado a las peores células, a unas supercélulas que nos resultan tremendamente difíciles de matar. Los tratamientos que utilizábamos para combatir estas ya no nos sirven para combatir estas. Y esta es un poco la historia, a grosso modo, de la metástasis del cangrejo. En este caso le he llamado el cangrejo viajero, porque el cangrejo empieza en un punto y acaba en otro. Alguno puede decir que ya he hecho el spoiler, entonces que no va a comprar el libro. Yo diría que más que spoiler he hecho tráiler, ¿no? Eso que a mí por lo menos de pequeño siempre me gustaba. Quizás me gustaba ver más los trailers que la propia película cuando iba al cine. Esto es una pequeña parte del libro que lo he estructurado de la siguiente manera. Después de los agradecimientos, una introducción del por qué y para qué y la naturaleza del cáncer, para más adelante, en 3 capítulos, explicar un poco la biología celular, con lo cual se empieza explicando lo que es la célula, sus mecanismos, cómo funciona, cómo actúa en un estado fisiológico sano. A continuación, voy a las causas. ¿Por qué ocurre? Después de contar cómo funcionan las células en un estado sano, ¿qué ocurre para que éstas se vuelvan malignas, para que se vuelvan cancerígenas? Los errores, ¿no? Las mutaciones que tanto conocemos, la epigenética que hoy en día tanto se está estudiando. Malignidad. A continuación paso a explicar un poco las mayores causas de malignidad, como puede ser la metástasis, el microambiente tumoral, todo lo que rodea al tumor y le propicia para su crecimiento, las células madre tumorales y dónde está el sistema inmune, por qué el cáncer escapa al sistema inmune. Y acabo con unas pinceladas de esperanza, tanto los tratamientos actuales como los tratamientos futuros. Todos estos dibujos tan bonitos que habéis visto no los he hecho yo. Y aquí quiero romper una lanza a favor de las ilustradoras y los ilustradores científicos, que nosotros como divulgadores hoy en día tenemos una comunidad de unos profesionales con una valía impresionante que nos ayudan a apoyar todos los trabajos que podemos hacer, tanto en soporte como puede ser libro, como puede ser una presentación o un vídeo. En este caso ha sido la inestimable ayuda de Ainhoa Caporosi, que ha ayudado con los dibujos. Hemos tenido una relación estupenda y nos hemos ido enriqueciendo uno al otro, y al final hemos conseguido un producto con una calidad infinitamente mejor de la que tenía en un principio, porque a la hora de divulgar la visibilidad, el efecto visual, los dibujos tienen una enorme importancia. Para acabar ya, y voy a dejar esta diapositiva porque la frase me parece estupenda, me gustaría acabar con una reseña de una lectora que además está padeciendo el cáncer, y me decía lo siguiente, que ella como paciente de cáncer le informaron de que padecía un cáncer, está en tratamiento, ha tenido diferentes apoyos tanto de las asociaciones de pacientes como
la información que le han facilitado los médicos, y ella tenía la sensación de que había llegado tarde a ver la película. Es decir, que estaba viendo la película una vez ella había desarrollado el cáncer y quería saber lo que había pasado antes. Y, en cierta manera, el libro le había ayudado a buscar ciertas respuestas a algunas preguntas que se hacía anteriormente. Quizás entramos un poco los divulgadores, y en este caso, en el caso del cáncer, entramos a rellenar ese pequeño hueco de qué es lo que ocurre en realidad y poner el ejemplo, poner los mecanismos sobre los efectos clínicos que todos conocemos. Con todo esto no quiero dilatarme más y quiero ceder la palabra a Gabriel Otalora, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer de Vizcaya, para que nos cuente un poco la labor de información que ellos hacen desde el punto de vista de la asociación con el paciente. Yo os he contado mi pequeño granito de arena de cómo informarnos de cómo aparece esta enfermedad. Vale. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo en primer lugar lo que quería es romper una lanza. Yo no soy científico, yo soy de letras y además muy de letras, pero soy de las personas que estoy absolutamente convencido que el mundo científico, como decía Juan Ignacio también, y como has dicho tú también, Iker, es fundamental, en este caso concreto, en la lucha contra el cáncer. Nosotros trabajamos, una de las patas más importantes que tenemos dentro de la misión de la AECC es la investigación. Tenemos una fundación científica y creemos ciegamente en la investigación porque es una de las cosas seguras que sabemos que van a ayudar a erradicar el cáncer. Pero no solo va a ayudar a erradicar el cáncer, por eso voy a hablar luego un momento también de este libro. Va a ayudar a que algo que es casi tan importante, porque es más a corto plazo, es a que la gente tenga los efectos derivados de la medicina, tratamientos menos invasivos, que la gente ha socializado mucho más la enfermedad y por tanto tiene muchos más apoyos, que existan asociaciones como la nuestra que gratuitamente podamos ayudar psicológica, socialmente, con acompañamiento y pagamos y recibimos dinero para poder que no solamente gestionar becas de investigación, sino hacer que los investigadores mantengan su carrera de la mejor manera posible para que no tengan que emigrar de aquí y puedan seguir investigando aquí. Por eso la investigación, afortunadamente, por ahí insisto, un hombre como yo de letras, este libro me parece fenomenal, porque de alguna manera lo que hace es poner ya de una manera absolutamente socializada, de una manera popular, si me permites la expresión, algo que hasta hace no muchos años era impensable, que es que el tema de la investigación le puede interesar a todo el mundo. Se va a investigar sobre no sé qué tema, sobre no sé qué enfermedad, quizá a mis hijos, quizá a mis nietos les pueda resultar atractivo, les pueda llegar a interesar o les pueda llegar a beneficiar. Hoy en día esto no es así, se trabaja en red y se trabaja con un ongoing espectacular de avances científicos que están consiguiendo que gente que no tiene ni idea de ciencia empiece a percibir que la ciencia es importante porque a corto plazo puede ayudar a problemas como el cáncer. A decir que el cáncer ya no es una enfermedad, sino que cada persona tiene su enfermedad y tiene su propio cáncer. Y que las células madre ya son muy conocidas por todos los científicos y que se puede de alguna manera, no solo, como digo, socializar la enfermedad desde el punto de vista del acompañamiento, la comprensión, el no sentirte disminuido solo, sino que encima empieza la gente a percibir esto de tal manera, y os lo digo porque lo vivo yo todos los días, que muchos donativos que nos dan nos dicen, esto, ojo, no, pero no es para cualquier cosa, esto es para la investigación. Este dinero es para investigación. Gente normal, no hablo de grandes empresas, gente como cualquiera de los que estamos aquí, que ha tenido una experiencia, que le hemos podido ayudar o no. Porque también muchas veces, desgraciadamente, el cáncer gana, ¿no? Pero la gente cree en la investigación y por tanto el esfuerzo de haber hecho un libro divulgativo, aunque sea científico, nos parece fundamental. El cáncer, yo termino con un mensaje de esperanza, pero de esperanza absolutamente cierto. Iba a decir científico, me pongo un poco bilbaíno, ¿no? Una esperanza científica,
Porque es que el cáncer ahora ya se puede combatir, se está pudiendo incluso cronificar. No tiene nada que ver lo que en el año 2000, no hace tantos años, existía en torno a esta enfermedad y a las posibilidades de acompañar y de curar o de aliviar, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día, nada. Es absolutamente y radicalmente diferente, exponencialmente, tremendo lo que se ha mejorado, lo que se ha conseguido, el nivel de prevalencia, el nivel de mortalidad, todas las cifras, todas las tasas, tumor por tumor, incluso el temido cáncer de páncreas, todo ha mejorado muchísimo. Ahí hay una labor humanizadora tremenda, sin duda. Pero esto era el gran desconocido, esa especie de arcano de viejecito que está ahí en la azotea, que está con una probeta, esos que están ahí escondidos, que, bueno, ya harán. No, hoy en día ya no es eso. Hoy en día trabajamos nosotros en la Asociación contra el Cáncer de Vizcaya, trabajamos con laboratorios muy conocidos, trabajamos con la UPV, trabajamos con CIBiogune, trabajamos con BioEF, trabajamos con ASTI, les damos becas, nos ayudan, hacemos divulgación en los colegios, pero con total normalidad, como una, insisto, en nuestra misión está una de las patas estratégicas, está esa, otra es la prevención, que termina el libro y que me alegro mucho hablando de la prevención, otra es el acompañamiento, otra es la asistencia social, la asistencia psicológica, ¿no? Y que, insisto, es gratuita. Pero este mensaje es fundamental. Hay que mirar para atrás y ver qué se ha conseguido en poquísimo tiempo. Y la investigación ha sido revolucionaria, en el sentido más transformador de la palabra. Por eso, repito, he venido con ilusión, con este señor que no le conocía, me llamó y le dije que sí, porque me parece que todo lo que tenga que ver con acercar a la gente, él decía al principio, ¿no? Pues son dos cosas las que me traen aquí. Una, lo que se avanza, lo que das, o sea, lo que recibes, tienes que dar. Y segundo, hay tanta gente con la enfermedad que tienen derecho a saber más. Bueno, es otro eslabón más en la cadena de que la investigación se acerca mucho. Estoy convencido de que si los que estamos aquí dijéramos cuáles nuestras profesiones, científicos habría pocos. Hay gente que no es científica que le interesa esto, porque sabe que detrás de esto está mucho de la sanación y del acompañamiento. Yo soy un enamorado del acompañamiento. Cuando alguien sufre hay que acompañar, pero se le acompaña de muchas maneras, de los cuidados paliativos. Se le acompaña así con el tema espiritual, psicológico, social, médico, pero una de las maneras mejores de acompañar es divulgando la ciencia, porque de alguna manera se ha conseguido que la sociedad entienda el gran valor que hace estas personas y que, insisto, yo que soy de letras, de verdad que soy un gran convencido, porque en mi día a día profesional veo que los avances son absolutamente extraordinarios. Por tanto, enhorabuena, zorionak, y agradecido por la invitación. Bien, vamos a abrir el turno de preguntas. Debido a la situación actual que tenemos, el turno de preguntas va a ser de la siguiente manera. Si alguien tiene alguna pregunta, la tiene que escribir. Los compañeros de la biblioteca tienen una hoja, tienen que escribir la pregunta. No se puede utilizar el micro y compartirlo entre diferentes personas, y nosotros recibiríamos el papel con la pregunta y podríamos contestar. Mientras alguien se anima, yo también tengo una cuestión ¿no? Una cuestión bastante importante. Hemos hablado de nosotros, los científicos, que nos dedicamos un poco que también nos dedicamos un poquito a la divulgación, que intentamos cerrar ese hueco, ¿no? Rellenar ese hueco del conocimiento básico de la enfermedad. Gabriel nos ha hablado también un poco de la asociación y de su punto de vista como gerente de la asociación, y a mí me gustaría un poco lanzar el guante, la pregunta a Isabela, oncóloga del Hospital de Galdakao, sobre todo en esta sociedad que vivimos tanto de la información, de esa información tan apabullante a veces que recibimos, que en cierta manera
justo venía en coche, venía escuchando la radio, venía un poco pensando en el coloquio de hoy, y estaban hablando en la radio sobre un libro bastante actual que decía: vivimos en la era de los fake news, de las noticias falsas. Al final no sabemos qué es cierto, qué no es cierto, y nos ha pasado en cierta manera ese movimiento pendular que tiene la historia de no saber prácticamente nada, de tener acceso muy difícil al conocimiento. De repente, con un clic en el ordenador tenemos tanta información que no sabemos cuál es la correcta, cuál no es. Y en ese sentido, los pacientes se pueden ver abrumados. Incluso para los propios clínicos, para los propios médicos, puede ser una situación compleja esa, la de tener que dirimir, tener que luchar contra un paciente que viene desinformado de forma excesiva, ¿no? Y cómo se vive eso desde el punto de vista médico clínico. Bueno, pues es difícil a veces, ¿no? La información, yo creo, como dices, puede ser un arma de doble filo. La desinformación es fácil, bueno, entre comillas fácil, pero darle la vuelta, ¿no? O sea, tiene fácil vuelta de hoja. Me refiero a que, bueno, pues la desinformación se suple con la información, pero cuando uno tiene más información o viene con un exceso de información, como dices, eso es más difícil de equilibrar. Yo creo que podríamos dividir esa información en una parte teórica, que igual es la que, por ejemplo, tu libro nos puede ayudar a complementar y donde yo creo que la sociedad pues, más perdida está, porque son conocimientos muy científicos que han quedado durante mucho tiempo como relegados al estamento médico o científico en general. Y entonces, pues, que haya iniciativas para acercarla a la población de una manera sencilla es de agradecer y yo creo que puede ayudar. Y luego está la información práctica, que es la que deberíamos en la consulta conseguir equilibrar con el paciente, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay muchos aspectos en esa información práctica. Cuando el paciente llega con el diagnóstico hecho de esta enfermedad, surgen pues, multitud de preguntas. Ya no solamente es qué puede pasar con la enfermedad, sino los tratamientos, efectos secundarios, secuelas, pronóstico. Bueno, hay mucho que trabajar y que compartir, y yo creo que bueno, pues esto es un proceso a lo largo del seguimiento de la enfermedad, que yo creo que la oncología, al final, para mí lo atractivo, una de las partes atractivas de la especialidad es que nos permite generar con el paciente un vínculo como si fuésemos sus médicos de cabecera, ¿no? Es una relación ya que tiene un principio desde este diagnóstico hasta un final, que puede ser el alta o el final de la enfermedad. Entonces, yo creo que es un proceso también el de la información, el de acompañar al paciente en ese querer conocer, también saber hasta qué punto puede conocer o puede recibir la información, ¿no? de lo que es la enfermedad. Es un proceso activo en el transcurso del tiempo. Entonces, bueno, lo que decías, sí, para mí es un arma de doble filo la información, porque a veces cuando no se comprende, pues uno viene muy perdido. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Que el médico, el científico, la persona que el paciente va a tener de referencia sea capaz de equilibrar, ¿no? Incluso os podéis encontrar con situaciones en las que primero haya que desaprender con lo que viene el paciente, ¿no? Incluso también, sí. Que comparado con hace algunos años, pues quizás eso no era tan habitual. Claro, porque hay una parte, yo te he dicho, una información más teórica, una más práctica, pero luego está la social. Ahora mismo, en este avance que se ha hecho de la enfermedad, de ese estigma, quitarle el estigma, ¿no? de que tiene el cáncer, y que personajes públicos, por ejemplo, de alguna manera hagan visible su enfermedad, pues yo creo que también a veces dan un exceso de información que no es del todo
ajustada. Y eso a veces también impacta en la población y en la persona que de repente tiene esa enfermedad y se ve como, bueno, pues tiene a esa persona incluso, o puede tenerla como referente y decir, pues yo tengo lo mismo, pero lo que tú decías, el mismo cáncer en cada persona es una enfermedad diferente y nada es equiparable. Y entonces hay que ayudar también un poco a hacer entender eso a la persona que padece esa enfermedad en ese momento concreto de su vida y que tiene unas circunstancias concretas. Esas informaciones, y me incluyo a veces también dentro del mundo científico, nosotros también hemos aprendido un poco a salir de los laboratorios, ¿no? Aquellos locos que estábamos dentro de los laboratorios con nuestros microscopios, y hemos aprendido un poco a vendernos, cierto es, pero a veces igual también nos vendemos en exceso. Una persona muy cercana me suele recordar cada X tiempo, y cuando hablamos y me llama por teléfono y me dice que acaban de curar el cáncer de pulmón, que acaban de curar el cáncer de colon, ¿no? Eso es flash. Y luego empezamos a desgranar la noticia y nos encontramos que, bueno, se ha reducido el cáncer en modelos animales. Todo eso, quizás esa maduración, esa acción de madurar la sociedad en cuanto a los conocimientos científicos nos ayudaría a que no acudiesen pacientes con cierta desinformación o información errónea o incluso falsas esperanzas. Tenemos un exceso de bombardeo desde ese punto de vista. Luego, cómo se ponen las cosas, también hay mucha competencia entre las diferentes instituciones, todos queremos aparecer en la foto y todos pensamos que parece que cada 15 días hemos curado un tipo de cáncer. Bien, creo que hay algunas preguntas. Paso a leerlas directamente. ¿Es hereditario el cáncer? Respondo. Como tú quieras, yo. Bueno, a ver. Así en general hereditario. Sí, aquí nos podemos encontrar con un conflicto entre el investigador básico y la oncóloga clínica. Hereditario, decir en general que es hereditario no lo es. No lo es. Hay casos que sí puede ser hereditario, pero hay otros muchos casos que no lo es. Ese error que explicaba anteriormente se puede dar por unas causas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con el código genético. Eso es, hasta el momento, el conocimiento que se tiene al respecto. Otra característica muy importante de la ciencia, y me gustaría resaltar, yo creo que he venido con el propósito de no hablar del COVID, pero me parece inevitable. El otro día me preguntaban, ¿y en esta época de pandemia y demás? Digo, hemos sabido un poco a ser científicos. Y se me quedaban, a ser científicos, sí. Hemos trabajado con la incertidumbre. Hemos ido añadiendo conocimiento sobre conocimiento, incluso ciertos conocimientos que se contradecían unos a otros. Al principio yo me acuerdo que iba al supermercado a hacer las compras en el confinamiento sin mascarilla. Hoy en día eso es impensable. Es decir, eso es la ciencia. La ciencia, al fin y al cabo, es ir apilando un conocimiento respecto a otro, encima de otro, y a veces contradecir a algunos y encontrar nuevos descubrimientos que puedan arrojar más luz sobre ciertos aspectos que eran más oscuros. Y en ese sentido, los dogmas no existen en la ciencia. Y a día de hoy, yo el cáncer no lo clasificaría como una enfermedad hereditaria, tal cual. No sé si Isabela opina como yo. Yo puntualizaría diciendo que el 90% de los cánceres ocurren de manera azarosa, que yo les explico a los pacientes, porque llevo la consulta también de cáncer hereditario en Galdakao, pero hay un 5 o 10% de casos de cáncer que se relacionan con la herencia
Es decir, no se hereda el cáncer, lo que se hereda o se puede heredar es una alteración en genes concretos, ya estamos ahí entrando igual en conceptos que podemos encontrar en el libro, cuya alteración, y básicamente la mayoría de ellos intervienen en procesos de reparación de fallos que se producen en la célula y que favorecen su supervivencia o su destrucción, y esos genes que intervienen en esa reparación, digamos, de la célula, si están defectuosos, como podéis comprender, se producen más fallos habitualmente, y esos fallos que se van acumulando en las células son los que favorecen el que una célula se transforme de normal, digamos, en cancerosa. Entonces, hay un 5 o 10% de los cánceres que se relacionan con un patrón de herencia de fallos en estos genes que son conocidos, algunos, muy poquitos, tenemos 25.000 genes, e igual hemos estudiado o tenemos conocimiento sobre unos 70 que pueden tener relación con el desarrollo o la digamos, la sensibilidad para el desarrollo de un cáncer. No sé si me explico. Entonces, realmente el cáncer no se hereda. Lo que puede ser hereditario es una alteración en algunos genes que favorecen el desarrollo del cáncer. Y esos cánceres están en torno a un 5 o 10%. Sí. En general, no estaríamos hablando de una enfermedad hereditaria. Otra pregunta. Como divulgador científico, y esta pregunta se me ha adelantado, como divulgador científico, ¿qué sugerencias harías en torno a la información sobre la pandemia del COVID? Y no lo había visto, ¿eh? Bien, intentar buscar fuentes fiables, y alguien me dirá, ¿y cuál es una fuente fiable? Pues la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad del País Vasco. La cátedra dirigida por Juan Ignacio Pérez Iglesias, muy bien sustentada por muchísima gente que divulga información muy interesante y contrastada y desgrana, y en el caso del COVID está desgranando los avances que se están haciendo al respecto. Con lo cual, en la red pueden encontrar la Cátedra de Cultura Científica, la cual en la foto de portada del libro aparece, que acaba de cumplir 10 años, me parece una de las fuentes más fiables. En este tipo de cosas lo más importante es ir a la fiabilidad de las fuentes e intentar comprender, no solo quedarnos con los titulares, sino intentar comprender lo que se viene explicado. En caso de no entenderlo, pues siempre intentar echar mano de algún profesional que sepa de esto. Brevemente, ¿en qué consiste tu investigación? Bueno, en estos momentos tenemos abiertas 2 líneas de investigación. Una de ellas es lo que se llama el microambiente tumoral. Hasta ahora se pensaba que el malo de la película era el tumor, la célula cancerígena, pero como bien hemos visto, a veces es capaz de emitir unos señales a los órganos que están a su alrededor y de engañarlos de tal manera que se ponen a trabajar para el propio tumor, y eso es el microambiente, el ambiente que crea a su alrededor. Hemos visto que bloqueando ese ambiente, ese microambiente tumoral, la célula cancerígena, la célula cancerosa, tiene más dificultades para progresar, y por un lado es una de las líneas de investigación que tenemos, y por otro lado, tal como me he explicado, el tumor es una masa bastante heterogénea que tiene diferentes subpoblaciones. Dentro de esa subpoblación hay una que es diríamos, la más peligrosa, hoy en día el sospechoso habitual, que es la célula madre tumoral. Es, diríamos, después de un tratamiento, las únicas que quedan, que sobreviven a los tratamientos tradicionales, y la que suele repoblar de nuevo el tumor, las responsables de las famosas recidivas. Estamos investigando este tipo de células madre tumorales. Hemos hecho bastante trabajo en modelos, diríamos, celulares, que serían modelos ya establecidos, pero bastante, diríamos, alejados de la realidad, y en este momento tenemos la gran suerte de colaborar con el equipo de oncología de Galdácano, con Isabela
para obtener muestras de pacientes y poder hacer comparaciones ya, digamos, a niveles minúsculos de cada tipo celular, de cada célula madre, de cada individuo, y cuando digo de cada célula es de cada célula, de una única célula somos capaces de hacer la lectura de todo su genoma. Y en eso estamos. ¿Le parece interesante este libro para una persona que padece en este momento cáncer? Bueno, aquí por un lado entraría el componente emocional. Desconozco totalmente hasta qué punto la persona que puede padecer el cáncer, cuánto de robusto se encuentra para afrontar este tipo de lecturas, pero yo creo que sí se aleja un poco del dramatismo, intenta, por lo menos he intentado, se mete más en los mecanismos celulares, en la ciencia, y busco un poco desdramatizar desde ese punto de vista. Pero lo dicho, desconocimiento total sobre el estado emocional que se pueda tener. Sí es cierto que siempre hay ciertas referencias a estados concretos y el enfermo pues, puede hacer sus propias elucubraciones y puede hacer alguna conexión. Pero en general pues, mi intención ha sido la de desdramatizar. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre si el azúcar y los propios carbohidratos pueden ser el alimento o no de las células tumorales para llegar a convertirse en metastásicas, ya que leí un libro de 2 bioquímicos que sugieren que así lo afirman. Sí, en este caso estaríamos hablando de la metabolómica, del metabolismo de las células tumorales, y es un aspecto que me queda un poco lejos. No soy experto en tal especialidad, pero sí tengo ciertas referencias y algunos conocimientos que pueden estar relacionados con esto. Pero antes de meter la pata, no sé si al respecto tienes algo que añadir. Yo me abstengo a responder por puro desconocimiento más profundo del tema. Bueno, es un tema también complejo, sí, como para decir sí o no. Realmente los hidratos de carbono son necesarios incluidos en la alimentación normal. Hablamos del azúcar, hay mucha información sobre el azúcar refinada, ¿no? Sobre, ¿no? que claramente el metabolismo de la célula tumoral está aumentado y entonces cuanto más azúcar, pues más consume y más crece. Yo creo que probablemente ahí entremos en conceptos erróneos. Sí. Yo creo que el metabolismo de la célula tumoral es diferente también al metabolismo de la célula fisiológica. Cambia o no utiliza las mismas sustancias o de la misma manera las sustancias que habitualmente y necesita para crecer la célula normal, pero las metaboliza de otra manera. Entonces entraríamos en unas complejidades y también que no soy capaz tampoco de explicar. Pero está claro que las recomendaciones a nivel práctico de la Organización Mundial de la Salud se incluye la disminución de los alimentos hipercalóricos o con grandes cantidades de azúcar o bebidas azucaradas, gaseosas, etc., pues porque se ha visto que no solamente tienen relación, yo no iría tanto al metabolismo, sino como que lo que está claro es que, por ejemplo, el sobrepeso, que favorecen todos estos alimentos azucarados, sí está relacionado con el cáncer. Entonces, yo iría más a nivel práctico por ahí que a intentar explicar lo que el azúcar produce en la célula tumoral, que yo creo que entraríamos ahí, yo patinaría. Sí, yo también. Pero a nivel práctico, las recomendaciones es disminuir el consumo de alimentos con grandes cantidades de azúcar, como podéis imaginar, todos los procesados, bollerías, bebidas azucaradas, todo esto,
porque favorecen el sobrepeso, que sí está relacionado con el cáncer, concretamente mama, colon, próstata. Entonces, lo ideal es mantener un peso ideal con una alimentación equilibrada, donde también estén incluidos los hidratos de carbono y los azúcares, pero en su justa medida. Esta pregunta me recuerda un poco uno de mis antiguos deseos y antes no he comentado, pero todas estas investigaciones las estoy llevando a cabo en el cáncer de colon con metástasis hepática, ese cáncer de colon que metastatiza al hígado. Es uno de los cánceres de los más habituales con mayor incidencia y la metástasis de hígado también es uno de los tipos de metástasis con mayor incidencia. Pero esta pregunta viene a decir lo siguiente: ¿qué tiene el páncreas para que sea tan difícil de curar? Que no avisa. No avisa. Pues ahí tenemos la respuesta. A nivel, bueno, más, es decir, es así, no avisa, es... La suerte de los que tienen vesícula, algún problema de vesícula, pues ahí tienen la suerte de, ellos creen que tienen mala suerte porque tienen mala vesícula y resulta que cuando se les mira la vesícula, afortunadamente se les puede, pero es que el cáncer de páncreas no es como el agua, inodoro, incoloro e insípido, hasta que no se manifiesta en un estado muy avanzado. Claro, no, es el cáncer con menor tasa en este momento de sobrevivencia. Pero también se ha duplicado, a pesar de eso se ha duplicado, aunque es una tasa muy pequeña, estamos en el 1,5%, una cosa así, o cada 200, pero es que estaba en el 0,5. Entonces, incluso tiene, por eso decía antes, con la esperanza de que cuando coges los datos generales y ves un poco los avances y el tema de prevención, que cada vez también se está haciendo más científico, la prevención, hay cosas que están ya muy relacionadas. No voy a decir más porque no soy científico, pero los temas psicosomáticos, los temas del alcohol, los temas del tabaco, los temas de la alimentación, de determinadas... todo esto, bueno, pues es más compra de boletos, por tanto más fácil que toque, hasta ahí, hasta ahí. Y el páncreas tiene eso, que es un sitio el que es clave para el organismo y si no te coges a tiempo, pues no... Hombre, yo creo que influye lo que dices, no se coge a tiempo, pero el por qué creo que tiene que ver un poco con el planteamiento que lo ha mencionado hoy, que era al principio de la charla, que la cirugía es fundamental en la mayoría de los tumores sólidos. Tumores sólidos nos referimos a tumores de órganos, no de la sangre, excluyendo los de la sangre, leucemias, linfomas y básicamente. Entonces, el páncreas está localizado, tiene una localización anatómica más o menos por debajo del esternón, como en el centro del organismo, y por él prácticamente lo atraviesan, o sea, está después del estómago encajado ahí cerca de la vesícula, como decía Gabriel, y por donde pasa la vena cava, la arteria aorta, ¿no? Los grandes troncos circulatorios, o sea, está en una zona central del cuerpo rodeado de órganos y estructuras vasculares y nerviosas que son difíciles de separar. Entonces, pequeños tumores dentro del propio páncreas pueden ser así, asintomáticos, pero a nada que crezcan empiezan posiblemente o probablemente a tocar estas estructuras y aun siendo pequeños se vuelve difícil una intervención quirúrgica que es hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, la opción más radical curativa de este tipo de tumores. Entonces, es verdad que no avisa, o es conocido así coloquialmente, ¿no? de que no avisa, o cuando avisa ya es porque está dando síntomas y ya no se vuelve difícil ese tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, sería un poco esa la dificultad, ¿no? El poder acceder o hacer un diagnóstico, tener unas pruebas, como por ejemplo el cáncer de mama, que hay un screening, ¿no? Las mamografías en las mujeres mayores de 50 años, o para el cáncer de colon, el test de sangre oculta en heces. Hay medidas, digamos, preventivas, pero para el cáncer de páncreas no hay una prueba eficiente que pueda detectarlo de manera precoz. Entonces, cuando aparece, pues a veces ya es porque da síntomas y en esos casos el tratamiento radical se vuelve complejo.
Una última pregunta, parece ser. Bien. ¿Qué tanto por ciento de implicación tiene el paciente en la cura del cáncer? Hombre, decir datos es complejo. Bueno, pero yo sí me atrevería a decir algo, porque de la experiencia yo creo que es un grado, no solamente en el cáncer, yo creo que en la vida en general, ¿no? Cuando vemos personas que tienen determinadas actitudes, decimos, jo, esta persona, ¿qué espíritu tiene? Pero yo creo que hay algo más, Hombre, si la enfermedad es maligna y no tiene solución, por mucho espíritu que pongas, el cuerpo, desgraciadamente, termina por romperse, ¿no? Pero yo creo que en los procesos de acompañamiento hemos visto muchas veces, y nuestras psicólogas y muchas veces, que determinado tipo de patología, llevada de una manera o llevada de otra, no voy a decir que el resultado científico sea distinto, evidentemente no puedo decir eso, pero que hay algo diferente, que termina siendo también diferente, sí. Y cuando decía antes el tema psicosomático, muchos dicen que no está probado. Bueno, científicamente, causa-efecto, no. Pero que existen muchísimas evidencias relacionales entre la conexión entre cómo se viva una enfermedad grave, como puede ser esta, desde el punto de vista de lo que llevas en la mochila, cómo lo vives, cómo lo estás, pues sí, muchas veces solemos decir, ¿no? Cuando alguien se pone muy nervioso, le duele el estómago. A otros les duele la cabeza, cefaleas. Otros tienen tirones. Bueno, pues ahí tenemos una prueba, si se puede decir prueba, de que de alguna manera sí existe el organismo, bueno, pues tiene ciertas conexión con la manera de vivir las grandes tensiones, ¿no? El patos, que llamo yo con H, el patos con H. Y en el cáncer, pues, os puedo garantizar que la gente que lleva muchos años tratando las patologías psicológicas de esta terrible enfermedad, que dejan secuelas muy serias a veces, muy gordas, psicológicamente, que hay que tratar, aunque se pueden superar, evidentemente ciertos comportamientos, la tendencia claramente lleva a determinados lugares, digo como tendencia, y determinadas, vamos a decir, maneras de ser, maneras de entender la enfermedad, maneras de afrontarla, por decirlo sin entrar en mayores detalles, también tiene sus tendencias, ¿no? No hay nadie que me haya dicho a mí que esto es científico, pero cualquiera que se dedique a esto en psicología te dirá que tiene pruebas, insisto, con muchas comillas, de que no es lo mismo afrontar las cosas de una manera que afrontarlas de otra en muchas circunstancias. No sé si es evidencia, pero sí tendencia. Eso lo hemos podido ver, pero no solamente nosotros. Está hablado con muchos psiquiatras, con muchos psicólogos, hay estudios y efectivamente, bueno, pues el tema psicosomático en el cáncer al menos tiene relevancia. Hasta ahí. Digo, bueno, o sea, es que yo, fíjate, nos pondríamos a hablar de esto. Yo creo que el paciente, o sea, para mí es una pregunta también compleja, porque, ¿puedes repetirla? Era como el porcentaje que interviene el paciente en la curación. ¿Qué tanto por ciento de implicación tiene el paciente en la cura del cáncer? ¿Qué tanto por ciento de implicación en la cura? Claro, ahí tenemos que asumir y decir que no todas la enfermedad no se presenta en todos los pacientes igual, y hay situaciones, un porcentaje cada vez, bueno, vamos a decir, importante, en el que la enfermedad asumimos que no va a tener cura, es decir, que está en una situación muy avanzada y lo que vamos a tener es lo que hemos hablado antes de cronicidad, tratamiento paliativo, tal. Yo sí diferenciaría igual entre lo que hablamos como curación per se de la enfermedad, es decir, que desaparezca el cáncer, pero yo aquí introduciría de una manera, bueno, pues teniendo en cuenta un poco la visión más global del paciente, más allá de cuerpo y cáncer que se introduce en el organismo,
porque somos un compendio, ¿no?, de emociones, también de creencias, de espíritu, ¿no? Tenemos muchos aspectos, ¿no?, emocionales, físicos, mentales. Hablaría también de la sanación, o sea, de qué aporta, si puedo utilizar esta palabra, o en qué tesitura nos pone la enfermedad y en qué nos puede cambiar. Entonces, yo lo que he visto también en la experiencia clínica es que la enfermedad nos puede dar una oportunidad, y entendedme esto con comillas, para cambiar situaciones o aspectos, o, ¿no?, dar una vuelta a nuestra situación vital en ese momento que se pone patas arriba con el diagnóstico de esta enfermedad. Por eso yo diría curación, pues hay veces que si entendemos como curación el que la enfermedad desaparezca, pues hay ya de partida personas que no van a tener esa oportunidad, pero hay un camino en paralelo que yo hablaría pues de un término como más igual, no sé si místico, ¿no?, de sanación, que la enfermedad nos puede permitir entrar en otros derroteros y que nos puede llevar a vivir el tiempo que tengamos que vivir de una manera diferente. Pero creo que el paciente, para mí, tiene que ser... hay una frase que me gusta mucho del doctor Carmelo Vizcarra, que dice que el paciente tiene que ser haciente. Y yo creo que cada vez más en esta sociedad, y la información es una manera de conseguirlo, que el paciente se responsabilice también no solo de la enfermedad, sino de su salud, del proceso de recuperar la salud. Aunque la enfermedad esté, pero es lo que os decía, se pueden sanar otros aspectos vitales, además del físico, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí igual es compleja una respuesta única, ¿no?, un porcentaje, un número, pero creo que el paciente interviene, o sea, tiene que ser un haciente en el proceso de la enfermedad y de la salud, que son las dos cosas, van en paralelo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, parece que no. Agradeceros de todo corazón, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, y muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a todos, y pues nuestras puertas están abiertas, tanto de la Asociación Española contra el Cáncer, del equipo de oncología de Galdakao, como las mías mismas de la universidad, para cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier cosa que no se haya entendido en el libro o sugerencia. Muchísimas gracias, eskerrik asko, bios bihotzez. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran inorrekin aurrez aurre topo ez egiten,